¿Demora? ¿Ustedes están viendo la presentación que yo estoy mostrando o quiero mostrar? Sí, profe. Bien, profe. ¿Quién me había formulado la pregunta? ¿Evelyn? Sí, yo. Bueno, tu pregunta tenía que ver, ¿puedes reiterarla? Disculpen los inconvenientes, pero bueno. No, está bien. Bueno, más que nada, yo, por lo que pude entender, sé que la glicoproteína asociada al RH es similar Sí, al RH, pero que no tiene nada que ver porque no pertenece al sistema RH. Eso es lo que entendí. correcto. Eh, Ahora, cuando ya se empezó a hablar sobre las formas funcionan como complejo y todo eso, me perdí. Bueno, lo que pasa es que el tema que nos ocupa ahora en esta instancia es RH. Si nosotros traemos, cuando estamos hablando de RH, traemos a colación otro sistema de grupo sanguíneo diferente, que no es el RH. Me estoy refiriendo al sistema RHAG, que, recuerden, RHAG significa, o son las siglas de glicoproteína asociada al RH. Y estos son las siglas del inglés, ¿no? Por eso está de esta forma tergiversada. Pero este es, como dijimos, otro sistema de grupo sanguíneo diferente. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto ABO, que teníamos el sistema ABO por un lado y el sistema H por otro? Que si bien eran dos sistemas discretamente diferentes, los traíamos a colación porque había una razón. ¿Cuál era esa razón? Que compartían la ruta de síntesis de los antígenos, un sistema y otro. Por eso hablábamos del Bombay, de lo que pasaba. Bueno, acá hacemos algo semejante. Acá tenemos otra vez dos sistemas de grupos sanguíneos diferentes, que son el RH y el RHAG. ¿No? Ahora, si bien a nosotros lo que nos interesa centralmente es el sistema RH, lo traemos ahora a colación, el RHAG. ¿Por qué? Porque está íntimamente asociado desde un punto de vista de lo que son la expresión de determinantes antigénicos, de esos dos sistemas íntimamente relacionados en la membrana eritrocitaria. Entonces va de vuelta. Son dos sistemas diferentes, pero como están muy contiguos y están contactando en la membrana, es que por eso lo traemos a colación. Y funcionalmente funcionan como un complejo funcional. Es decir, que en esta imagen que estamos viendo, a ver si yo la puedo ampliar. ¿La ven ampliada ahí ahora? Sí. Bueno, Sí. aquí lo que estamos viendo es, por un lado, la proteína RH, que es la que ahí dice 30, ¿sí? Esta, la que expresa las proteínas C y E, y por otro lado, a la derecha, la proteína D, ¿eh? Son las dos proteínas del sistema RH que habíamos visto. Por otro lado, tenemos la que está aquí central, ¿eh? La RH50, la que es la glicoproteína asociada al RH, que como ven, la imagen es muy gráfica en este sentido, está íntimamente unida. Si bien la información para hacer una proteína y otra están gobernadas por genes diferentes, y esto no nos sorprende porque, como dijéramos, son sistemas diferentes gobernados por genes diferentes, en la membrana, la síntesis de las proteínas de estos sistemas están muy íntimamente unidas, son contiguas, están una a la otra y forman entonces, de hecho, un complejo desde el punto de vista funcional. ¿Por qué desde el punto de vista funcional? Porque lo que tienen, además de las similitudes, de las analogías, de su anatomía, de su morfología, como habíamos dicho, como habían dicho ustedes, recuerden que tienen una alta analogía, son muy similares estas dos proteínas, tienen desde el punto de vista funcional también funciones similares, que es la de transporte transmembrana, de distintos compuestos, de distintos solutos,
pero cumplen funciones de transporte. Luego ahí estamos viendo algunas particularidades, por ejemplo, estos mitatos que son propios de la molécula RH, y por otro lado, los polisacáridos que son propios de la proteína RH-AG. Entonces, el concepto que me parece que te traía a vos confusión, Evelyn, era de qué cosa tenía que ver una cosa con la otra, que tenía que ver el RH con la glicoproteína asociada. Fíjense que el término es muy elocuente, le está diciendo que es una glicoproteína y que está asociada al sistema RH, que es otro sistema. La glicoproteína asociada al sistema RH también es sede de expresión de antígenos de grupo sanguíneo. En este caso, de este otro sistema, que también dimos mención de esto en la presentación, ¿sí? Por un lado, RH o las proteínas RH expresan determinados antígenos, cerca de 50 antígenos, ¿sí? Y por otro lado, la glicoproteína asociada al sistema RH, que pertenece a otro sistema de grupos sanguíneos diferente, también expresa antígenos propios de ese otro sistema, ¿sí? Entonces, esas proteínas, además de cumplir funciones, tener un rol biológico, que son los que ya describimos, también son sede, son lugares de depósito de expresión de antígenos. Yo no sé si Evelyn está aclarado lo que vos, no sé, si quieres volver a formular tu duda, si yo no la respondí. No, sí, más o menos fui captando que sí, evidentemente son, son similares. Ahora, eh, ambas tienen que funcionar en conjunto, o sea, no funciona una sin la otra, o yo entendí mal esa parte. Y bueno, al estar íntimamente relacionadas, no genéticamente, porque genéticamente son diferentes, pertenecen a otros sistemas, pero al estar bioquímicamente asociadas en la membrana, funcionan como un complejo. Esto lo vamos a volver a retirar. Funcionan ambas como un complejo funcional. Es decir, que lo que tienen en común es la función de transporte transmembrana, dijimos, reiteramos, aunque los solutos que transportan una glicoproteína y otra son diferentes. Esto también lo mencionamos. Entonces, ¿está aclarada tu duda acerca de cuál era la confusión de estos dos sistemas? Sí, sí, esta última parte sí, más que nada aclarar lo del tema del complejo, porque lo estaba confundiendo. Es un Eh, complejo, así lo hemos mencionado, lo hemos descrito como tal, un complejo, en este caso, bisistemático, es decir, que responde a dos sistemas de grupos sanguíneos diferentes. Bárbaro, ok, gracias. Por favor. ¿Qué otras preguntas? Hola, profe. Hola, Gabriel. A mí lo que no me quedó muy en claro es la función del RHAG es, o sea, no me quedó muy claro cuál es la función, si es de transporte o hay algo más aparte. Eso no me quedó muy claro. O sea, yo tengo... Sí. No, tengo acá escrito que decía, tiene función de canal de amonio, que capta iones de amonio en el plasma y los introduce a la célula. Y lo anoté porque no me quedó... Bueno, les estoy mostrando, no sé si quieren verla, les estoy mostrando la diapositiva que forma parte del video, que justamente existe este concepto, que es el que vos decías. Ajá. Fíjense que la glicoproteína asociada al sistema RH, que es la que ustedes tienen dibujada
en el margen izquierdo, las funciones que cumple. Dijimos que ambas proteínas, tanto la LRH como la del otro sistema, acabamos de decir recién, cumple funciones de transporte transmembrana. Es decir, es lo que facilita, o no, en la medida que funcionen bien o no, el pasaje de determinados solutos transmembrana, en un sentido, en otro. En este caso, la glicoproteína asociada al sistema RH, como vos bien decías y como te lo está reafirmando aquí el diagrama, cumple funciones de transporte de amonio. Es un canal de amonio. Ok. Ahora, en el caso puntual de esta glicoproteína, no es un transporte bidireccional. No funciona transportando hacia un lado o hacia el otro de la membrana. Solamente lo hace en un solo sentido. Correcto. Desde el exterior al espacio intracelular. O sea que la interacción de RH-AG, RH-CE y RH-D es lo que hace que la expresión antigénica sea mejor. ¿O no? Por ahí. Son dos cosas distintas. La función, o como dice el título de esta diapositiva, el rol biológico que cumplen estas proteínas, y otra cosa es que además son sede casual de antígenos de grupo sanguíneo. Entonces, desde el punto de vista inmunohematológico, lo que a nosotros como hemoterapeutas nos va a interesar son todas aquellas cuestiones que puedan estar involucradas con la aparición eventualmente de anticuerpos contra... Les voy a pedir que cierren los micrófonos si no los están usando porque escucho, y supongo que todos escuchan mucho ruido de fondo. Va de vuelta. A nosotros lo que nos va a importar es cuando un paciente haga un anticuerpo contra alguno de estos antígenos, ya sean propios del sistema RH o propios de este otro sistema RH-AG, el problema nosotros lo vamos a tener cuando aparezca un anticuerpo. Cuando tengamos que batallar con la administración de sangre compatible que no tenga esos antígenos hacia los cuales hacen blanco estos anticuerpos, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista inmunohematológico, desde el punto de vista de las compatibilidades sanguíneas, porque existen los antígenos de grupo sanguíneo y existen los anticuerpos contra ellos, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, por otro lado, estos antígenos no están ahí en la naturaleza, no fueron creados para complicarle la vida a los hemoterapeutas. La naturaleza no sabía que nosotros íbamos a inventar las transfusiones y que los pacientes podían hacer anticuerpos contra esas sangres ajenas. Tienen una razón de ser, que no es complicarnos la vida a los hemoterapeutas. Tienen un rol biológico, cumplen un papel desde ese punto de vista, que es este otro que estamos mostrando aquí, el de canales de transporte, ya sea de amonio, como de gases, en el caso de las proteínas del sistema RH. Entonces son dos aspectos, el rol biológico y la existencia de antígenos en esas proteínas. A nosotros lo que nos interesa es cuando esos antígenos que están en estas proteínas dan lugar a la formación de anticuerpos contra ellas. Cuando un paciente se inmuniza, cuando se sensibiliza, cuando fabrica anticuerpos contra ellas, esto para nosotros va a ser un problema a la hora de poder administrarle sangre compatible, es decir, sangre que no involucre la existencia de ese antígeno problema para nosotros a partir de ahí. No sé si queda respondida tu pregunta. Está bien, entendí que esta es como una parte más que tiene que ver con su función y con las características más que nada naturales de esto, ¿puede ser? Como que esta diapositiva en particular es sobre eso, después más adelante se ve igual. Pero aquí estamos hablando de lo que es el rol biológico. Claro, eso. Y otra cosa es hablar desde el punto de vista inmunohematológico de los antígenos que tienen sede o lugar en esas proteínas. Está bien. Son dos aspectos diferentes, por eso les hacía mención a que los antígenos de grupos sanguíneos existen, ¿sí? ¿Y para qué existen? ¿Por qué la naturaleza hizo un esfuerzo enorme en
en representar una enorme variedad de antígenos. ¿Es para darnos trabajo a nosotros los hemoterapeutas? No, claramente no. Lo que pasa es que estas proteínas, que son sede de estos antígenos, también tienen un rol biológico. Es esa la otra cara que estamos mostrando de este mismo tema. Una cosa es para qué están, y otra cosa es los problemas que a nosotros como hemoterapeuta eventualmente nos pueden ofrecer. Está bien, perfecto. Lo entendí. Gracias. No, por favor. Otra cosa. Buenas tardes, Profe. profe. Cuando una consulta más bien de definición, si se quiere. Cuando hablamos de antígenos y fenotipos RH, menciona dos conceptos, en el libro se mencionan dos conceptos como titulación y score. ¿Qué significan? Bueno, hablaste de varias cosas ahí. El score, nosotros vamos un poco más atrás. Nosotros evidenciamos la presencia de antígenos de grupos sanguíneos o de anticuerpos contra ellos a través, para nosotros, los ponemos en evidencia cuando tenemos oportunidad de que ellos se combinen, interactúen. Sí. Si ellos no se combinan, si no hay una reacción antígeno-anticuerpo, nosotros no podemos saber que existe un antígeno, ni mucho menos que existe un anticuerpo. Es decir, para nosotros la evidencia de que ellos, antígenos o anticuerpos, existe, la evidencia es cuando se combinan. Si no hubiera oportunidad de que se combinen, no sabríamos de su existencia siquiera. Ahora, cuando se combinan, cuando existe esa reacción antígeno-anticuerpo, nosotros la reacción antígeno-anticuerpo, la evidenciamos a través de una hemaglutinación. Sí. Es decir, del agrumamiento de los hematíes, de la aglomeración de ellos, formando lo que se llaman aglutinatos, y para nosotros la presencia, la visualización de un aglutinato es o representa la evidencia del laboratorio que hubo una reacción antígeno-anticuerpo. Sí. Esa aglutinación, entonces, nosotros le podemos otorgar, le podemos asignar una intensidad a esa aglutinación. Puede haber aglutinaciones de los más diversas. Desde aglutinaciones muy débiles, muy tenues, que en un extremo hasta pueden pasar desapercibidas, pueden ser tan mínimas, tan leves, que hasta solamente se visualicen microscópicamente, pero no macroscópicamente. La diferencia entre una visualización microscópica y otra macroscópica tiene que ver con la ayuda de una lente que aumente y que nos permita ver lo que de otra forma nos está vedado. Si yo no uso mis anteojos, no veo. Claro. Ahora, que yo no lo vea no significa que no exista. Significa que yo no pude detectarlo. Tuve una incapacidad visual para hacerlo. Bueno, más allá de que yo necesite anteojos, todos necesitamos para ver determinadas reacciones de aglutinación tan débiles que solamente se observan microscópicamente con la ayuda de un microscopio. Estas no son las que nos ocupan ahora. Las que nos ocupan ahora son las que se ven a ojo desnudo, digamos, que no necesitan del auxilio de un lente, ni de un microscopio, ni de un anteojo. Y esas aglutinaciones pueden ser desde pequeñas hasta francas, potentes, máximas. La reacción máxima es aquella que tiene a todos los hematíes que yo puedo observar reunidos en un aglutinato único, en un solo bloque celular. Esa es la máxima intensidad de aglutinación. Entre la máxima y la mínima, y recuerden que hay aglutinaciones submínimas, son aquellas que solamente puedo ver con un microscopio, hay toda una escala que yo puedo asignarle a esas diferentes potencias de aglutinación, puedo asignarles un valor. Ese valor nosotros habitualmente lo interpretamos en lo que llamamos cruces de aglutinación. De manera tal, una aglutinación mínima puede ser de una cruz, y una aglutinación máxima, aquella que yo les hacía referencia, están todos los hematíes aglutinados en un solo bloque, es lo que llamamos 4 cruces.
No hay 5 o 6 cruces. Nosotros Sí. otorgamos magnitudes de la aglutinación en función de entre 1 y 4 cruces. Por supuesto, las reacciones que no exhiben aglutinación, que tienen resultado, decimos, negativo, no positivo, vemos la totalidad de los hematíes libres. No hay aglutinación visible. Y eso es lo que decimos una aglutinación negativa. Negativa. Ok. Esto, entre negativo y una cruz o 4 cruces, es lo que llamamos un score de potencia. También podemos asignarle a las distintas cantidades de cruces una puntuación, un score numérico, que creo que también lo mencionamos. Por ejemplo, una cruz tiene un valor numérico de 5 puntos. 2 cruces tiene un valor numérico de 8 puntos. 3 cruces tiene un valor numérico de 10 puntos. Y 4 cruces, uno de 12 puntos. Entonces, como ven, las cruces también se pueden transfundir en puntos. Y esto es lo que nosotros llamamos un score. El score grafica la potencia de la reacción que estemos observando. Bueno, todo esto era la explicación de qué cosa es un score, que era una de tus preguntas. Sí. Tu otra pregunta era el término titulación. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, la titulación, o hablamos de título, es una medida de cantidad de anticuerpos. Cuando ustedes escuchen hablar de una titulación, tienen que hacerse a la idea de que no tiene que ver con un tema de la calidad del anticuerpo, sino con un tema que esté asociado con la cantidad del anticuerpo. Por ejemplo, volvemos al tema del score. Si yo les digo que este anticuerpo tiene un score de potencia de una cruz, ustedes se están imaginando una reacción de las más débiles. Si yo les digo que este otro anticuerpo tiene un score de aglutinación de 4 cruces, están imaginando un anticuerpo mucho más potente. Hizo que todos los hematíes se reunieran en un único y solo aglutinato. Entre un anticuerpo, aquel que reaccionaba débilmente, y otro, aquel que reaccionaba potente, nosotros inferimos, suponemos que un anticuerpo es potente y el otro es débil. Y estos términos, estos adjetivos de potente y débil, están haciendo referencia a la calidad de un anticuerpo. Sí. Ahora, vamos a emplear otro término que esté asociado ya no a la calidad del anticuerpo, como acabo de decir, sino a la cantidad. Son dos aspectos diferentes. Uno es cualitativo, el otro es cuantitativo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando nosotros hablemos de título, lo que vamos a estar haciendo referencia es a una cantidad, tenor o concentración del anticuerpo allí presente. Perfecto. ¿Cómo tenemos idea nosotros de cuál es entonces el título o la cantidad o la concentración de anticuerpo que hay presente? Lo hacemos a través de pruebas de laboratorio, que una vez más las llamamos titulación de anticuerpos, que no es el tema que nos va a ocupar ahora, pero como surge la duda, voy a intentar explicarla, pero solo con sus fundamentos, no con sus detalles. Solo quiero que tengan esta idea conceptual. La titulación, la cantidad de anticuerpos que nosotros podemos estimar, consiste básicamente en ir diluyendo el suero o el plasma, según el caso del paciente que contiene ese anticuerpo disuelto en ese suero o en ese plasma. Vamos a diluir ese plasma en mitades seriadas. Por ejemplo, voy a tomar un volumen de ese suero y lo voy a mezclar con otro volumen igual de un diluyente cualquiera. Tiene que ser un diluyente que sea isotónico, ¿sí? Sí. Como coloqué una parte diluyente y una parte de suero en partes iguales, al mezclarlos, esto da lugar a una dilución del suero original a la mitad. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Muy bien. Si yo vuelvo a repetir
ese suero que ahora está diluido a la mitad y tomo un volumen de ese suero diluido a la mitad, lo mezclo con otro volumen del mismo diluyente, ahora voy a tener una dilución de la mitad de la mitad. Esto es la cuarta parte. La cuarta parte, sí. Y así, de esta forma, voy a ir diluyendo de una forma seriada, doble, en mitades, de manera que yo voy a tener una dilución 1 al medio, o sea, 1 en 2, de 2 partes, una es de suero, la otra es diluyente, o voy a tener la cuarta parte del suero diluido, esto es lo que llamamos una dilución 1 en 4, porque sobre 4 partes, una es de suero, y así. Es decir, 1 en 2, 1 en 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 24. Y en esas diluciones, que van a ser siempre seriadas a la mitad, conforme yo estoy diluyendo el suero, ¿qué imaginan que estoy diluyendo también? La concentración de anticuerpos. El anticuerpo que está contenido en ese suero, muy bien, claro. Entonces, estas diluciones, que yo puedo ir haciendo gradual y paulatinamente hasta hacerlo de una manera extrema, es lo que me permite enfrentar cada una de esas respectivas diluciones con glóbulos rojos que portan el antígeno hacia el cual estaba dirigido el anticuerpo de ese suero o plasma. Bien. De manera que lo que yo puedo llegar a ver es que si yo tenía un suero puro, sin diluir, y aglutinaba 4 cruces, las células testigo, las células que portan el antígeno, al diluirlo a la mitad, y esto que estoy haciendo ahora es un invento gráfico, ¿sí? Solo alegórico, solo los fines didácticos. Al diluirlo a la mitad, veo que la potencia de la reacción ya no es de 4 cruces, es de 3 cruces. Claro. Y cuando lo diluyo a la cuarta parte, veo que ya no reacciona 3 cruces, sino que reacciona 2 cruces. Y cuando lo enfrento con la dilución 1 en 8, veo que ahora reacciona 1 cruz. Es decir, que conforme voy diluyendo geométricamente el suero, a lo largo de este proceso que llamo titulación, también estoy diluyendo el suero allí contenido. Y cuando enfrente cada una de estas correspondientes diluciones con los mismos glóbulos, voy a ir viendo cómo, de manera esperable, va decayendo el score de potencia, que iba de 4 cruces, 3, 2, 1, hasta que va a llegar un punto en donde va a haber una determinada dilución que no va a ser capaz de aglutinar los mismos glóbulos rojos del ensayo. Claro. Digo ahí que agoté o diluí en extremo el anticuerpo allí contenido y este no es capaz de manifestarse a través de una aglutinación. Esto a mí me da una idea, estos procesos de titulación que yo acabo de explicarles así somero y gráficamente, nos da entonces una idea de qué cantidad de anticuerpo hay. Por ejemplo, el ejemplo que yo les acabo de dar recién tenía un título de 1 en 8. Porque en esa dilución de 8 veces reaccionó una cruz. Pero cuando yo lo enfrenté a la siguiente dilución, que era del orden de 1 en 16, ese suero diluido 1 en 16 ya no aglutinaba. Perfecto. Entonces digo que ese anticuerpo tenía un título, fíjense, de 8. Porque soportó o pudo aglutinar hasta 8 diluciones, más no. En cambio vamos a tener otro anticuerpo que había tanto, pero tanto anticuerpo presente en ese suero o plasma que fue capaz de reaccionar hasta un título de 500 o 1000. ¿Sí? Y hubo otro suero que fue capaz de reaccionar, había tanto, pero tanto, pero tanto, que fue capaz de reaccionar con 16.000 diluciones. Hasta esa dilución demostró capacidad de aglutinar los hematíes del ensayo que se le ofrecían. Entonces, estos títulos, que como ven podemos obtener valores diferentes, nos van a estar dando una idea de la cantidad de anticuerpos que está ahí presente. Bien. Hay una cantidad que solamente se agota en una dilución 1 en 8, o hay una cantidad que se agota de anticuerpo o de suero que se agota cuando la dilución es de 1000 o de 16.000, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo que entonces es lo que llamamos procesos de titulación que nos dan una idea
ahora vamos a decir con más precisión, una idea semi-cuantitativa, porque estas formas de cantidades o concentraciones de anticuerpos son estimadas, son solo a los fines de tener una cierta idea, pero no tienen precisión, como si yo pudiera medir esos anticuerpos pesándolos en microgramos. Puedo decir, yo tengo acá en este suero determinada cantidad de microgramos por microlitro. Es otra forma de medir concentración, pero esas formas no son prácticas desde un banco de sangre y no tampoco nos serían muy útiles. Sí nos son útiles y cumplen la finalidad de estimar las cantidades de anticuerpos los procesos de titulación. Pero de que decimos que son métodos semi-cuantitativos porque no gozan de precisión, pero cumplen la idea de darnos una idea de que si hay mucho, poquito o nada de anticuerpos. Perfecto. Vos tenías una duda sobre un tercer término, que no me acuerdo cuál era. Uno era el de score, el otro era el de titulación. No, eran principalmente esos dos porque hay una parte en el libro que habla de antígenos y fenotipos RH y no entendía cómo manejaban los dos conceptos, porque entendía que eran casi lo mismo entre titulación y score. Bueno, no sé a qué está haciendo referencia el libro porque no me lo das con mucha precisión, pero yo entonces voy a suponer de qué estás hablando. Una cosa es ¿te estás refiriendo a las diferencias que hay entre fenotipo y genotipo? Claro, porque en el párrafo donde menciona titulación y score, hace mención de que el haplotipo RH ejerce influencia sobre la expresión del antígeno D. Y que va a ser menor en presencia de T. Perdón, ¿de vuelta? Claro, hablamos de haplotipos RH ejerce una influencia sobre la expresión del antígeno D, que va a ser menor en presencia de C, y ahí poseen más lugares antigénicos D y muestran titulación y score más elevado que los hematíes de un individuo R1-R1. Bueno, este era otro tema, es otro tema. Voy a ver si encuentro la diapositiva que les pueda mostrar para apoyarme en esto, así. Denme un instante, a ver si lo encuentro. ¿Llegan a ver esta imagen? Sí, sí. Bueno. Vos hiciste referencia al término haplotipo. Sí. Y me pone a mí la obligación de tener que aclarar qué es haplotipo por si hay alguien que no tenga este concepto claro, si no, no va a poder comprender lo que viene después. Perfecto. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que el sistema RH estaba compuesto por cerca de 50 antígenos diferentes? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Dijimos también que esos antígenos estaban gobernados por dos genes, el gen RHD y el gen RHCE. Sí. El primer gen, el RHD, gobierna la síntesis de uno solo de los 50 antígenos del sistema RH, que es el antígeno D, el antígeno principal del sistema RH. En tanto que el segundo gen, el RHCE, es aquel que gobierna la síntesis de todos los otros antígenos, de los casi 50 que componen el sistema RH, a excepción, como ya dijimos, del antígeno D. Sí. ¿Sí? Dos genes gobiernan todos los antígenos, pero hay una asimetría. Hay un gen que gobierna un solo antígeno,
y el otro gen gobierna los otros 49, por así decirlo. ¿Sí? Claro. Muy bien. Ahora, la acción de estos dos genes van a permitir que la información para D y para el par alélico C y el par alélico E se transmitan a la descendencia. Como todos somos el producto de la información genética que nos proveyeron nuestros dos padres biológicos, vamos a tener, por un lado, información de D y de CE paterna, y por otro lado, vamos a tener información para C, D y E materna. Sí. La información que cada uno de los dos progenitores nos aportó por separado se llama haplotipo o determinante antigénico. Sí, sí. Aquí vemos en esta imagen, y les voy a pedir que vean la columna de la derecha, vemos, por ejemplo, en el primer individuo, en el superior, esperen que me estoy yendo para otro lado. ¿De vuelta ahí? Sí, sí. Bueno, en el primer individuo estamos viendo un haplotipo, es decir, un progenitor que en este caso aportó información para C mayúscula, para D y para E minúscula. ¿Sí? Sí. Eso es lo que aportó un progenitor. Eso se llama haplotipo y es la información de uno solo de mis padres. Bien. Como todos tenemos dos padres biológicos, el otro padre biológico puede aportar el mismo haplotipo u otro. Hay 8, fíjense, posibles. Son estos que están ahí encolumnados. Lo que estamos viendo en la columna de la derecha es una forma de mencionarlos y en la columna de la izquierda otra forma de mencionar el mismo haplotipo. Son dos nomenclaturas diferentes para hablar de lo mismo. Ustedes deben manejar ambas nomenclaturas por igual, porque si bien la de la derecha, está para entenderlo desde un punto de vista visual más fácilmente, el de la izquierda está diseñado para poder expresar esto oralmente sin que haya tantas confusiones. Bien. ¿Por qué? Porque si dijimos que todos somos el producto de dos haplotipos, heredados por los dos padres, vamos a suponer que mis dos haplotipos son los dos primeros. El primero me lo aportó un padre biológico, el segundo, que es todo minúscula, ¿lo ven? Me lo aportó el segundo progenitor. Estos dos haplotipos dan lugar a lo que se llama mi genotipo. El genotipo es el que se desprende de los dos haplotipos que recibimos nuestros padres y que, si lo leemos, un haplotipo a continuación del otro, lo que estamos expresando es nuestro genotipo total. En este caso, para el sistema RH. Entonces, las dos nomenclaturas son sinónimas, pero tienen distinta finalidad. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les dije que yo era un sujeto que estaba conformado con un genotipo RH por los dos primeros haplotipos, los que están allí expresados, si yo les dijera, si yo utilizase la nomenclatura de la derecha para decirles cuál es mi genotipo, yo les diría que mi genotipo es C mayúscula, D mayúscula, E minúscula. Ahora voy a colocar una barra para separarlo del otro haplotipo y voy a concluir C minúscula, D minúscula, E minúscula. Sí. Si yo utilicé esa nomenclatura para decirles oralmente esto a ustedes, al cabo de esa descripción, ustedes me van a decir, perdón, ¿me lo podés volver a repetir? Sí, como no, les voy a decir yo. Claro. C mayúscula, D mayúscula, E minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula. Y usted me va a decir, espera, más despacito porque me perdí. Como ven, esa forma de describir el genotipo no es apta, no es válida para una descripción oral, pero sí para una visual, porque si ustedes lo leen, lo ven, es fácil de comprender, pero no es fácil de transmitir oralmente. A esos últimos fines de transmitir oralmente, para mí va a ser más fácil decir que mi genotipo es R1R.
Claro. ¿Sí? Entonces, la idea de que hayan estos sinónimos no es para querer complicarles a ustedes, sino para que descubran que tienen utilidades diferentes y usos diferentes también. Entonces, aquí dijimos esto porque hemos incorporado el concepto de lo que es haplotipo y el concepto de lo que es genotipo. Sí, sí. Tu pregunta, Gilda, ¿no? Sí. Gilda, tu Sí, pregunta venía referenciada a que estos distintos haplotipos, a veces, como provienen de distintos progenitores, a veces existe lo que se llama una interacción genética, una interacción entre los dos genes, de manera tal que producen alteraciones, no siempre, alteraciones en la expresión de algunos de los antígenos allí contenidos en ese genotipo. Y el ejemplo típico es cómo de alguna forma, en algunos casos, se ve parcialmente inhibida la expresión del antígeno D cuando el antígeno C mayúscula está expresado en el mismo individuo, en su genotipo, solo que en un haplotipo diferente al que contiene el antígeno D. Eso se va a terminar a entender cuando les dé un ejemplo. Por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, Sí. vamos a imaginar un individuo que tiene, yo no sé si llegan a ver cómo estoy moviendo el mouse, Sí. un individuo que tiene este haplotipo que porta el antígeno C mayúscula, pero no el D, ¿lo ven? Sí. Y el otro haplotipo que tiene este mismo individuo para conformar su genotipo es el tercero. Sí. ¿Sí? Es este, que Sí. no tiene el antígeno C mayúscula, pero sí tiene el D. Entonces, el genotipo de este individuo sería R', R2. R2. ¿Sí? Sí. Cuando el antígeno C mayúscula, que estoy aquí marcándoles, se encuentra en un haplotipo diferente al D, al haplotipo que porta el antígeno D, ¿lo ven ahí? Sí. ¿Lo imaginan? Unan los dos haplotipos para conformar el genotipo, R', R2, y van a ver que el gen C está en un haplotipo y el gen D está en otro haplotipo. Cuando esto ocurre, en ocasiones, la presencia del gen C ejerce un efecto supresor sobre la expresión del antígeno D que está presente en el otro haplotipo. Y este individuo, entonces, tiene una expresión atenuada del antígeno D por culpa del antígeno C que está en el otro haplotipo ejerciendo una interacción entre los dos genes de manera que deriva en la atenuación de la expresión del antígeno D. Bien. Este es un ejemplo típico de interacción de dos genes. El gen, en este caso R', con respecto al gen R2. Sí. Tienen que estar en distinto haplotipo para que este efecto se verifique, se vea. Por ejemplo, miren este primer haplotipo, en donde ambos genes están en el mismo haplotipo. Bueno, aquí no va a existir ese efecto supresor. Repito, para que exista, el gen C mayúscula y el D tienen que estar presentes en diferentes haplotipos. Esto es, decimos, en posición trans. Trans. Porque están en distintos haplotipos. Cuando están en el mismo haplotipo, como el primer haplotipo que está aquí descrito, decimos que esos dos genes están en posición cis. Cis. Entonces, las posiciones cis o trans son las que permiten que exista
una interacción de genes, tienen que estar en trans para que exista una interacción, como la que acabo de describir a través de un ejemplo, como el gen C suprime o atenúa la expresión del gen D. Para que eso exista, tienen que estar en distintos genes, en distintos haplotipos. Perfecto. Esto era lo que vos habías visto en el ejemplo de la lectura que me leías del libro. Claro. ¿Querés volver a leerlo? Volver a leer, a ver si ahora se entiende lo que estabas leyendo. El haplotipo RH ejerce una influencia sobre la expresión del antígeno D. Es menor en presencia de C, además, los hematis de un individuo R2 poseen más lugares antigénicos D y muestra una titulación y un score más elevado que los hematis de un individuo R1. Que los hematíes, así se lee. Sí, hematíes. No, hematíes. Hematíes. Sí. No, vamos a decir, pues, una palabra que vas a usar a lo largo de toda tu carrera. Entonces, sí, fíjate que están acentuadas en la I. Perfecto. Hematíes, muy bien. Bueno, ahora acabas de hablar, se entendió lo que decíamos por un lado, pero acabas de incorporar otro concepto que es el que vamos a mencionar ahora. El haplotipo este tercero que estamos viendo aquí, el que se llama R2, es un haplotipo que tiene antígeno D. ¿Lo ven? Sí. También tienen antígeno D otros 3 haplotipos, que son el R1, el R0 y el RZ. Hay 4 haplotipos que portan antígeno D y 4 que no. Los 4 que aportan antígeno D, observen, son los que se expresan con la letra R mayúscula. Y fíjense que los que no tienen antígeno D se expresan todos con la letra R minúscula. ¿Sí? Sí. De aquellos que portan el antígeno D, los que son con R mayúscula, insisto, no todos expresan la misma cantidad de antígeno D. Ahí va. Supongamos que un individuo tiene el siguiente genotipo, en la combinación de estos dos primeros haplotipos. Este es un individuo R1R. Me van siguiendo. Hagan un esfuerzo de concentración para seguir la explicación y no perderse. Bien, acá tenemos un individuo R1R. Desde el punto de vista del gen D, decimos que este es un sujeto heterocigota. Recibió información genética para sintetizar el antígeno D de parte de un solo progenitor. El otro progenitor, aquel que aportó el haplotipo R minúscula, fíjense, no aporta información en sentido D. Este es el caso típico de un sujeto heterocigota. Sí. Supongamos un segundo ejemplo. Un ejemplo en donde un individuo recibió de parte de sus dos progenitores el mismo haplotipo R1, el primero. Este individuo recibió el haplotipo R1 de parte de padre y de parte de madre. Este individuo decimos que es homocigota para el antígeno D porque recibió información o tiene un gen para el antígeno D de parte de ambos progenitores. ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Nosotros esperamos, por regla general, y este es un concepto importante que ustedes deben ir incorporando desde ahora, nosotros esperamos, por regla general, que aquellos individuos que son homocigotas, es decir, que expresan, que tienen información genética por parte de ambos padres, esperamos que esos individuos tengan en sus hematíes mayor cantidad de antígeno D que aquellos que son genéticamente heterocigotas y que portan información para la síntesis de antígeno D provenientes de un solo progenitor. Bien. ¿Se entiende esto? Sí. En otras palabras, los individuos homocigotas D tienen más antígeno D en sus hematíes
que los individuos que son también RH positivos, pero lo son como consecuencia de ser heterocigotas, en cuyo caso la cantidad de antígeno D que va a haber en la membrana va a ser aproximadamente de la mitad que aquellos individuos que son homocigotas, si lo comparamos con homocigotas para el mismo gen. Claro, perfecto. Bien, esto es importante y es lo que se llama efecto de dosis antigénica. Y que estos genes, o la presencia de manera simple o doble de estos genes en un individuo, van a correlacionar con mayor o menor cantidad de antígeno D en la membrana de sus hematíes. Este concepto es muy importante que ustedes lo tengan presente y explicado de esta manera. Un individuo, en la medida que sea homocigota, va a expresar mayor cantidad de antígeno que un individuo que sea heterocigota. Esto que estamos ejemplificando para el antígeno D prácticamente aplica para muchos o la mayoría de los antígenos de otros sistemas de grupos sanguíneos diferentes al RH. Y es lo que se conoce genéricamente, como dije, con el nombre o con el término de efecto de dosis antigénica. Perfecto. Genial. Por fuera de este concepto se agrega otro y que aplica solo al sistema RH ahora. Y es que de los 4 haplotipos R mayúscula, es decir, de los 4 haplotipos que expresan antígeno D, hay uno que tiene mucho más antígeno D que el resto. Ese haplotipo es el R2. Cuando un individuo que porta antígeno R2, además lo porta por partida doble, esto es por parte de padre y de madre, este individuo es homocigota al D. Pero, a diferencia de otro individuo igualmente homocigota al D, como podría ser el R1, los individuos R2 tienen mucho más antígeno D que otros igualmente homocigotas. Claro. Esto es lo que se llama efecto genotipo, que no tiene que ver con el efecto de dosis antigénica que hablábamos antes. En resumen, los individuos, vamos ahora a hacer ejemplo de 3 individuos RH positivos, ejemplo de 3 individuos que portan el antígeno D, pero que lo hacen de manera desigual. Y vamos a ver un individuo R1R, por ejemplo, son ejemplos nada más, R1R, que es heterocigota para el D, va a tener una determinada cantidad de antígeno D. El individuo que sea R1R1, el segundo individuo, R1R1, va a ser también RH positivo, igual que el anterior. Pero a diferencia del anterior, dado que es homocigota para el antígeno D, va a tener mayor cantidad de antígeno D que el primero. Y por último, vamos a mencionar un tercer individuo, sería, por ejemplo, R2, que también va a ser RH positivo como los anteriores, que también va a ser homocigota para el D como el segundo, como el R1R1, pero a diferencia del R1R1 va a tener mayor cantidad de antígeno D por el efecto genotipo RH. Los haplotipos R2 expresan mucho más antígeno D que los haplotipos R1 o R0 o RZ. Perfecto. Genial. ¿Podés volver a releer entonces, ya que lo hiciste, te vamos a pedir que lo vuelvas a releer para que se entienda definitivamente lo que vos estabas expresando? Dale de vuelta, a ver. ¿Desde el principio o desde la platina? No, la última, exacto, la última parte. Los hematíes, correcto. De un individuo R2 posee más lugares antigénicos D y muestra una titulación y un score más elevado que los hematíes de un individuo R1. ¿Se comprende ahora? Sí, claramente. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, profe. No por nada. Genial.
Genial, genial, genial. ¿Alguna otra cosa? Profe, Sí, yo me quedé con una consulta sobre los anticuerpos. sí. Eh, en la parte en la que describe las características de los anticuerpos, en la última parte se habla de que pueden ser naturales, autoanticuerpos o mimetizantes. Y no llegué a comprender sobre los mimetizantes. Bueno, si te sirve de consuelo, esta dificultad en la comprensión la tienen muchos colegas que tienen varios años de ejercicio de la profesión, porque es un concepto que se aparta de la habitualidad. Vamos a explicar solo el concepto sin entrar en detalles pormenores que van a se ejercería un efecto distractivo y que no sumaría. Los anticuerpos mimetizantes son aquellos que simulan, parecen tener una determinada especificidad en lo que tiene que ver con la cualidad de reconocer determinado antígeno y no otros, parecen tener esa clara especificidad de reconocimiento, pero el empleo de algunas técnicas inmunomatológicas, como pueden ser la absorción seguida de elusión, son técnicas que por ahora ustedes no conocen y ya las conocerán a su debido tiempo, pero quiero dejarles el concepto de que hay determinadas técnicas que pondrían de manifiesto que la especificidad de un anticuerpo mimetizante, entonces, que parecía tener claramente determinada especificidad, estas pruebas demuestran que esa especificidad no era tal. Entonces se nos queman los papeles y decimos, ¿cómo es esto? Parecía claramente que era este anticuerpo, pero resulta que no es, porque hice determinados ensayos, no importa ahora cuáles, yo les mencioné que eran estos, por ejemplo, de absorción y dilución, y el resultado de este experimento muestra que, o pone en duda la especificidad. La explicación que muchas veces tenemos para explicar esta contradicción de ensayos tiene que ver con la existencia de estos anticuerpos mimetizantes, que como dije, parecen tener claramente una determinada especificidad, esto es, parece reconocer claramente un determinado antígeno, pero esto es ficticio, es solamente un parecer, es una simulación, pero no es estrictamente así. Ejemplos excepcionales, pero que debemos mencionarlos para que ustedes sepan de su existencia. Quédense ahora solo con esta idea de que estos anticuerpos mimetizantes adquieren ese título solamente porque, como dice el término, se mimetizan de una determinada especificidad, aunque esto no es así, no es estrictamente así. ¿Quedó más o menos claro esto, Evelyn? Sí, más o menos. Ahora, una pregunta que tiene que ver con esto. Dentro de los mimetizantes se encuentra, en uno de los ejemplos, dice el anti-D. Ahora, mi pregunta es, ¿ese como simularía que reconoce al anti-D, pero no lo reconoce o reconoce otra cosa? Esa es más que nada mi confusión. ¿Cómo se mimetiza? Si finge que lo reconoce, pero no lo reconoce y reconoce a otro antígeno. No, ¿O no? no, la forma de manifestarse es simulando tener una especificidad clara. Por ejemplo, un anticuerpo mimetizante anti-D es un anticuerpo que a simple vista parece ser un anti-D. Es decir, está reconociendo el antígeno D y parece ser claramente que esto es así, porque con las células que no tienen ese antígeno no reacciona. Entonces, parecen tener una especificidad clara, dada. En este caso, para continuar con el ejemplo que vos diste,
parecen tener esa actividad anti-D, aunque dijimos, reiteramos, no es exactamente así. Esto es entonces una simulación. Es algo que está mimetizándose con un entorno, parece que tiene esta actividad, pero mentirita, no es así. Entonces, esto no es una facultad de determinados anticuerpos y otros carecen de esta facultad. Esto, en esencia, esta facultad la puede tener cualquier anticuerpo. Los que estamos describiendo ahí en el ejemplo son aquellos en los que más comúnmente esto ocurre, pero no significa que sean los únicos, sino que son con aquellos, si bien esto es raro, es con los que más frecuentemente ocurre. Ok, me quedo con ese concepto entonces. Sí. ¿Otras preguntas? Profe, yo tengo una, pero es ya de la clase 5, más que tiene que ver con la D débil, la D variante y eso. O sea, los aminoácidos estén defectuosos o que sean diferentes. Esto quiere decir que si son diferentes, como que pierden, no sé, lo anoté a la pregunta, pero ahora no me sale. ¿Sí? Están defectuosos. Esto, o sea, el cambio de aminoácidos, la diferencia de aminoácidos entre uno y el otro, significa que están defectuosos y que o sea, que no me van a dar la información que yo necesito, o solo son diferentes a los otros y nada más. O sea, no modifica que sea positivo o negativo. Bueno, alguna corrección sobre lo que vos mencionabas. Lo que estaría defectuoso no es el aminoácido. El aminoácido es, imaginen, una proteína como si fuera una pared. Y esa pared representa... cierren los micrófonos a aquellos que no están usando porque hay mucho ruido. Esa proteína, que es una pared, está compuesta por ladrillos. Cada uno de esos ladrillos es un aminoácido diferente, que dan lugar a la pared proteica, por así decirle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando esos ladrillos no están ordenados de manera casual? No, están ordenados de una forma secuencial prevista para dar lugar a esa determinada pared y hacerla diferente de otra pared. Es decir, que el orden en el que están ordenados, por así decirlo, los aminoácidos hacen a la especificidad de un antígeno determinado. En este caso, si una pared está compuesta por, vamos al ejemplo de la proteína RH, por 417 ladrillos o aminoácidos diferentes, si yo quito uno de esos ladrillos y pueden ocurrir dos cosas, o que yo ese ladrillo lo remueva y deje el lugar vacante y no lo ocupe nadie, no haya ningún otro ladrillo en su lugar, en cuyo caso va a quedar un hueco por ausencia de un determinado aminoácido o de un determinado ladrillo en esa pared. O puede ocurrir que en lugar de estar ese aminoácido, en lugar de estar ese ladrillo, haya otro aminoácido que lo reemplace, que lo sustituya.
En cualquiera de los dos casos, ya sea porque falta un ladrillo o fue cambiado por otro indebidamente, eso va a dar lugar a una pared diferente a la que teníamos originalmente prevista, y entendamos por esa pared de 417 aminoácidos una determinada proteína, un determinado antígeno. Cuando variamos alguno de la secuencia normal, bueno, pues esto va a dar lugar a una variante aberrante de lo que era el antígeno inicial. Aquí también vamos a tener distintos matices. Si se trata de las sustituciones o de la privación de un aminoácido o de múltiples, esto va a dar lugar a paredes muy diferentes, a proteínas muy diferentes. Pero la sola alteración de uno de estos aminoácidos puede dar lugar a una proteína antigénica totalmente diferente. De hecho, puede ser que esto dé lugar a un antígeno diferente, ya no a una variante del inicial, sino dar lugar a la expresión de otro alelo, es decir, de otra variante de ese mismo antígeno. Estas pueden parecer sutiles o pequeñas modificaciones, desde un punto de vista inmunológico, pueden llegar a ser reconocidas por la presencia de un determinado anticuerpo que tenga la sutileza de reconocer esas pequeñas discriminaciones. Es decir, que hay un anticuerpo que en la medida que le cambiemos un aminoácido puede denotar, puede reconocer la existencia de un antígeno diferente o de una variante del mismo, ¿sí? En la medida que ese ladrillo sea clave o sea vital en esta pared, puede ser que el anticuerpo reconozca esa sutil variación o no, ¿sí? Es decir, que y ustedes, cuando yo hablo de que reconozca o no, imaginen que haya oportunidad de que haya una reacción antígeno-anticuerpo o que no la haya. Y recuerden que esto se traduce en que haya o no una aglutinación. Es decir, que un anticuerpo, que un determinado, la sustitución o la alteración de un determinado aminoácido puede dar lugar a que un determinado anticuerpo reconozca todavía o deje de reconocer a ese antígeno. ¿Me podés volver a repetir tu pregunta, Gabriel, a ver si la he respondido? No, eso tenía que ver con que no entendía si la falta de alguno de estos aminoácidos podía, digamos, modificar la manera en la que se iba a expresar, digamos, como positivo o negativo. Claro, tal cual, pero, sí. Pero lo que yo entendí, digo, es que dependiendo de dónde se una el anticuerpo, podía confundirse. Claro, es correcto eso también. Fíjate que es lo que yo les decía recién. Ustedes tienen una pared compuesta por 417 ladrillos que llamamos aminoácidos, ¿sí? Sí. Si yo tengo un anticuerpo que va a reconocer esa pared, porque se va a combinar con el aminoácido número 301, y es ese justamente el aminoácido que falta o fue reemplazado, sustituido por otro, entonces ese anticuerpo no va a tener oportunidad de reconocerlo, de pegarse a esa pared, porque el aminoácido blanco con el que lo hace, con el que interactúa, va a estar inhibida, porque ese anticuerpo no va a reconocer la presencia de ese aminoácido con el que se combina, de manera que no va a aglutinar con esa pared, no va a reconocer a esa pared antigénica como tal. ¿Por qué? Porque hay una aberración, una sustitución de la cadena aminoácidica, en donde uno de los aminoácidos, que en este caso fue clave, porque es sede de reconocimiento del antígeno por parte del anticuerpo, no va a tener lugar. En cuyo caso no va a haber reacción antígeno-anticuerpo, en cuyo caso no va a haber hemaglutinación. Ese resultó un ejemplo de un aminoácido clave. Como también puede ser
que el aminoácido que fue cambiado sea otro y que no tenga un impacto en el reconocimiento, en la capacidad de reconocimiento de la reacción antígeno-anticuerpo, porque no va a afectar a la combinación de este anticuerpo, porque no lo hace a través de un aminoácido sensible a estos fines. Perfecto. Sí, igual terminé de captarlo en la clase con el ejemplo del puerto. Bueno, claro. Bueno, ahora a mí se me ocurrió el ejemplo de la pared, pero sí, del puerto también es válido. Y de la flor también, que era otro. Claro. Bueno, era eso. Entonces es como que yo lo entendí medianamente bien y ahora es como que lo terminé de confirmar. Claro. Esto tiene en la práctica derivaciones muy diferentes. Mencionamos solo algunas, Pues dijimos que a veces esto puede inhibir una reacción antígeno-anticuerpo en la medida que el aminoácido sea muy importante para combinarse con el anticuerpo, o no, que tenga poca o nulo impacto en la medida que no intervenga a ese nivel. Pero también, perdón. sí, pero también, fíjense que hay un ejemplo que es soberano, ¿no? Recuerden que decíamos que RH está gobernado por dos genes, el RHD y el RHCE. Que el RHD es el que gobernaba la síntesis del antígeno D, y que el CE el de todos los otros antígenos del sistema. Ahora, cuando la presencia o ausencia del antígeno D es lo que da lugar a que una persona sea RH positivo o negativo, respectivamente. Una de las razones por las cuales el antígeno D es el más importante luego del sistema ABO radica en que justamente los sujetos que son RH negativos carecen no es que lo son como consecuencia de que les falta un determinado aminoácido. Les están faltando 417 aminoácidos. Está faltando no un ladrillo de la pared, sino la pared toda. Está faltando una macromolécula. No está faltando un aminoácido constituyente de la molécula, sino la totalidad de la molécula en sí misma. Entonces, esto, que los individuos RH negativos carezcan de los 417 aminoácidos de esa proteína que llamamos D, es lo que los hace tan pasibles, tan susceptibles de inmunización, en la medida que nosotros les administremos, los transfundamos sangre que porte esa proteína entera. Imagínense si un sujeto al que le falta un ladrillo de la pared y recibe en ocasión de una transfusión, lo transfundimos con una pared que tiene ese ladrillo, la diferencia del sujeto receptor solamente tenía una pared aparentemente normal, pero le faltaba un solo ladrillo, un solo aminoácido. Si nosotros lo transfundimos con una pared o le presentamos una pared que muestra ese ladrillo, ese individuo puede, en condiciones teóricas, fabricar un anticuerpo contra ese ladrillo que recibió y que él no tenía. Esto obedece entonces al apotegma básico en inmunohematología, en que todos podemos hacer un anticuerpo contra antígenos que nos faltan. Ahora, si esto ocurre, imagínense cuánto más fácil ocurre en los individuos RH negativos que carecen no de un aminoácido, sino de 417, y nosotros procedemos a transfundirle con esa totalidad de aminoácidos reunidos en esa macromolécula que llamamos antígeno D. Esta es la razón por la que los individuos RH negativos son tan susceptibles de hacer fácilmente anticuerpos anti-D, porque el desafío inmunológico al que los exponemos en una transfusión o en un embarazo de estas condiciones es muy alto. Entonces ellos hacen anticuerpos anti-D con mucha facilidad. Reconocen
fácilmente esa enorme macromolécula de 417 aminoácidos que a ellos les falta. Fíjense que el desorden de la constitución antigénica puede ser desde mínimo, me falta un ladrillo, me falta un aminoácido, hasta máximo, me falta una macromolécula enorme. ¿Se entiende, Gabriela, esto entonces? Sí, sí, perfecto, profe. Gracias. Okay. Profe, sí, Evelyn. Sumado a la pregunta que hizo recién mi compañera, por lo que yo estuve viendo, el D débil tiene variaciones trans e intramembrana, y el D parcial tiene variaciones por fuera. ¿Eso es así o yo En entendí general, mal? sí. En general, Ah. sí, es así. Ok. ¿Y el DEL, entonces, en dónde entraría? Bueno, te estás yendo a un extremo. Dentro de todas las variaciones posibles que registra el gen D, son centenares, de todas las variaciones que existen, la variante DEL es aquella que nos ofrece mayores dificultades para su reconocimiento, porque la cantidad la cantidad de antígenos D que está allí presente es submínima. De manera que no tenemos capacidad de reconocer la existencia de ese variante con técnicas de magnetinación clásicas, que son las que usamos para hacer diagnóstico de laboratorio en la práctica. Aquí esas variantes D son tan pequeñas que resultan imperceptibles con las técnicas convencionales. Entonces, tener presente cuando hablas de la variante DEL, que estás hablando de la variante más extrema, aquella que es más difícil de reconocer, aquella sobre la que tenemos más dificultades para reconocerla, y que estas dificultades radican, básicamente hablando, en cantidades submínimas de ese antígeno. De ahí que derive la dificultad para reconocerlo. Ok. ¿Y esas técnicas de las que estaba hablando son las mismas que se utilizarían para los mimetizantes o nada que ver? No tiene nada que ver. Son cosas diferentes. No, porque había leído casi lo mismo, pero no, entonces leí mal. Son cosas diferentes, sí. De hecho, los anticuerpos mimetizantes, fíjate que está haciendo referencia a los anticuerpos que tienen ese carácter de mimetizante. En cambio, sí. Aquí, las variantes DEL, por caso, tienen que ver con los antígenos. Los antígenos, sí. Unas cosas tienen que ver con los antígenos y otras cosas tienen que ver con los anticuerpos. Recuerden que ustedes, hasta que adquieran bien estos conceptos, se familiaricen bien, van a muchas veces caer en el error de hablar de antígenos o de anticuerpos como si fuera lo mismo. Y no solamente no son lo mismo, sino que son casi opuestos. Son conceptos complementarios. Entonces, los anticuerpos mimetizantes son anticuerpos. Y las variantes antigénicas de ellos son antígenos. Estás hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Está claro, Evelyn, esto? Te escucho, Evelyn. Ay, perdón, me falló el micrófono. Sí, le decía que ya me había quedado claro. Gracias. Okay. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿pueden ser? Tenía esta consulta que me había quedado ahí colgada. Los de...
encuentro la pregunta otra vez. Estoy como todo medio desorganizado. D6 son los más complejos. Bueno, no necesariamente, no. Los D6 es algo que es un tema que ofrece muchas dificultades para ustedes. Cerrá tu micrófono, Gabriela, hay mucho ruido de fondo. Gracias. Los D6 son no las variantes más complejas, sino que son una de las más frecuentes, una de las variantes más inmunogénicas, es decir, aquella que hace que los individuos hagan anticuerpos con más facilidad. Y en tercer lugar, es una que podemos reconocer. Hay muchas variaciones del antígeno D, algunos son D débiles, otros son D parciales, básicamente hablando. El D6 está haciendo referencia a un parcialismo D, no a una variante D débil, sino a una variante D parcial, y es una de las más comunes, es una de las más inmunogénicas, y es la variante que nosotros podemos detectar con la ayuda de los reactivos anti-D que utilizamos ordinariamente para clasificar el estado RH de las personas. Es muy importante que ustedes tengan aquí un concepto claro, y es que existen, para clasificar a las personas en RH positivos o negativos, nosotros no utilizamos el mismo reactivo anti-D, sino que utilizamos dos reactivos anti-D diferentes. Uno tiene capacidad de reconocer la variante D6, el otro no. Y esos dos reactivos anti-D, uno D6 positivo y otro D6 negativo, esos dos reactivos anti-D no los utilizamos indistintamente como se nos antoje, sino que tienen indicaciones de uso claras y precisas de antemano. Los reactivos que tienen capacidad de reconocer las variantes D6 son los reactivos que vamos a emplear solamente para clasificar el estado RH de dos individuos claros, que son nuestros donantes de sangre y los bebés recién nacidos, hijos de madres RH negativas, por ejemplo, o no importa. En cambio, los reactivos que no tienen la capacidad de discriminar, de reconocer la variante D6, son reactivos que vamos mandatoriamente a utilizar cuando querramos clasificar el estado de RH de otras dos clases de individuos, que son aquellos que son potencialmente receptores de sangre, transfusionalmente hablando, y dos, las pacientes obstétricas, las pacientes embarazadas. Entonces, nosotros vamos a utilizar uno de estos dos reactivos anti-D, ya sean los D6 positivos o D6 negativos, dependiendo de cuál es la circunstancia clínica que trae hasta nosotros a ese sujeto. Si ese sujeto viene para que nosotros clasifiquemos su RH porque es un donante de sangre o un bebé recién nacido, vamos a utilizar un reactivo D6 positivo. Si la circunstancia clínica que trae hasta a nosotros un sujeto es porque tenemos que transfundirle sangre, esto es un receptor potencial de sangre, o es una paciente embarazada, entonces vamos a clasificarla o vamos a elegir para clasificar su RH un reactivo que sea D6 negativo, es decir, que no reconozca a esa variante D. Está bien, perfecto. Tenía otra duda, pero no la encuentro. Ahora sí la encuentro, se la digo. Dale.
Profe, ¿estos reactivos de los que estamos hablando serían los reactivos anti-D monoclonal? Pues fíjate que yo no hablé acerca de la monoclonalidad o la policlonalidad, es decir, del origen de esos anticuerpos, sino que hablé o los diferencié en función de la capacidad que tienen de simplemente reconocer las variantes de 6 o no. Pero no estaba haciendo referencia a cuál era su naturaleza bioquímica, si eran policlonales o monoclonales, porque no tiene que ver con esto. De todas formas, te anticipo que prácticamente diría que la totalidad de los reactivos anti-D, ya sean D6 positivos o D6 negativos, que empleamos en la práctica, son todos ellos ya actualmente de origen monoclonal. Prácticamente los reactivos de origen policlonal, es decir, de sujetos inmunizados, ha caído en el desuso. Y ya desde hace algunas décadas, todos o casi todos los reactivos anti-D que utilizamos, repito, ya sean D6 positivos o D6 negativos, tienen un origen monoclonal. Pero yo no hice referencia a ese origen por impertinente, no viene al caso. Yo simplemente estaba diferenciándolos en función de la capacidad que tienen de reconocer las variantes de 6 o no. Sin importar, no estaba haciendo referencia a su origen poli o monoclonal. Ok, listo. Mi duda venía por ahí y ya me la explicó. Bueno, ok. Yo por mi parte no tengo ninguna duda más, profe. Bueno, Gabriela, Muchas gracias. por favor. ¿Alguna otra duda? Sí, una consulta. Entonces, cuando hablamos de RH nulo y RH negativo, como había mencionado anteriormente, el negativo es porque no tenés la conformación de la proteína D. ¿Y cómo se diferencia del RH nulo? Es una buena pregunta, Gilda. Los sujetos RH negativos se diferencian del resto porque carecen de la proteína RHD. Sí. Carecen, como dijimos antes, de esa proteína compuesta de 417 aminoácidos, que estaba gobernada por el gen D, y que era el que daba las órdenes, ese gen, para que se sintetice en la membrana del glóbulo rojo la proteína D. Había otro gen que gobernaba el sistema RH, que era el gen CE, sí, que era el gen que portaba información para sintetizar otra proteína RH, la proteína CE, que también está compuesta por 417 aminoácidos, pero que era diferente a la proteína D. Era la proteína CE. Sí. Los individuos, y ahora paso a responder concretamente tu pregunta, los individuos RH negativos normales son aquellos que normalmente carecen de la proteína D. Los individuos RH nulos también carecen de esa proteína D, pero también carecen de la proteína CE. Es decir, que los individuos RH nulo o null adquieren o se definen con ese término precisamente porque por la nulidad en la expresión de cualquiera de los antígenos del sistema RH, no solamente el D. Ah, ahí está, perfecto. Sí. A ver, voy a decir una vulgaridad para que se entienda. Todos los individuos RH null son RH negativos, pero no todos los RH negativos son RH null. Claro, sí. Todos los granaderos son soldados, pero no todos los soldados son granaderos. ¿Vamos?
No necesariamente, sí. Sí, No sí. necesariamente. Entonces, el individuo RH nulo es aquel que carece de todo antígeno del sistema RH, de los 50, no solamente el D. Perfecto. Eso es lo que lo diferencia de los RH negativos. Genial. Bien. Cuando hablamos de anticuerpos, en el libro hace mención de IgG no fijador de complemento. ¿A qué se refiere con no fijador de complemento? ¿Que no interactúa o por dónde va? No, ustedes saben que el complemento plasmático humano es una serie de proteínas que están normalmente circulando en el plasma ¿Sí? en un estado inactivo. Latente, sí. ¿Qué es lo que puede hacer que esa serie, ese conjunto de proteínas inactivas en el plasma, de repente se activen? Pueden ser distintas causas. Desde el punto de vista inmunohematológico, a nosotros nos interesa la activación de esas fracciones del complemento, la activación de ellas como consecuencia de una reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo es una de las causas que puede derivar en la activación del complemento. Sí. Esa reacción antígeno-anticuerpo que deriva en la activación del complemento puede ser más o menos facilitada dependiendo de cuál sea la clase de anticuerpo involucrado. De manera tal, hay algunos anticuerpos, como hay algunas inmunoglobulinas, como las de clase IgM, que se consideran grandes activadoras de complemento, lo suelen hacer con mucha facilidad. En tanto que esta característica para los anticuerpos o las inmunoglobulinas de clase IgG varía en función de la subclase de anticuerpo IgG de la que se trate. Sí. Entonces, de manera tal, anticuerpos como, me voy a referir a las IgG ahora, subclases de anticuerpos IgG como las IgG3 o las IgG1 tienen una gran facilidad para activar el complemento. En tanto que las subclases de IgG2 y 4 no. Algunas inclusive tienen hasta impedimento de hacerlo. Pero entonces, resumiendo, las IgM activan el complemento con mucha facilidad. Las IgG, algunas lo hacen de manera franca, otras no, y esto va a depender de la subclase a la que pertenezca esa IgG. Perfecto. Eso respondió, no me acuerdo cuál había sido tu pregunta. Sí, porque no entendía cómo era, o sea, tenía entendido que todos los anticuerpos activaban al complemento, no tenía en cuenta no contemplaba la idea de que podías haber algunos que no. Sí, exacto. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Unas cositas más que hace mención el libro son alguna cosa que se llama cajas Rhesus. ¿Qué son esos? ¿Son los genes? Sí. Yo les recomendaría que actualmente, por ahora,
no profundicen a ese nivel. De todas formas, me parece que siempre que tengas la duda es legítima y voy a intentar responderla así. Esto tiene que ver con los genes, no con los antígenos. Tiene que ver con una parte de la anatomía del gen. Vos reconocés, en el caso del gen del sistema RH, que está compuesto por 10 exones, que están separados por intrones. Entendemos que los exones son las unidades de información genética, aquellas que portan información en este sentido. Los intrones son esas partes de la anatomía del gen que son silentes, que no portan información genética, no son relevantes a esos fines. Y también tenés lo que se llaman las cajas Rhesus, que son esa parte de la anatomía del gen que está alojada en un extremo del gen. Eso tiene que ver con conceptos mucho más complejos de los que nosotros no quisimos meternos ahora, pero que explica en algunos casos cómo los individuos justamente carecen de de los exones, de la información para D, pero tienen solamente las cajas Rhesus, y eso hace que haya individuos que, y esto explica por qué la dificultad de reconocer a estos individuos como poseedores de una variante D, en definitiva, porque esta se restringe básicamente, casi exclusivamente, a la existencia de estas cajas, y entonces, digamos, esta sería la causa o la explicación genética de por qué hay un rudimento, un vestigio de antígeno D a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Pero bueno, por ahora no les recomiendo que no se involucren con esto. En todo caso, forma parte del conocimiento más avanzado que más adelante podrán incorporar, pero no ahora. Perfecto. También al momento de leerlo no había entendido, porque es una parte que después habla de 60 kb de ADN genómico, que era como, ¿y esto? No. Que no me había cerrado un poco, pero si usted dice que no hace al curso, al menos está bien. No ahora. Hay variaciones de las que no hablamos, tengan en cuenta que son varios centenares de variaciones. Esto tiene que ver también muchas veces con lo que se llama el pseudogen, pero no vamos a hablar de eso por ahora. Sí, lo leí en algún momento, sí. Pero no vamos a hablar de eso por ahora. Quédense con los conceptos en el sentido que abordamos y no otros. O sea que los de las variaciones estas de donde RH20, RH10, eso digamos, es a modo ilustrativo nada más. No sé de qué estás hablando puntualmente. Lo que son RH10 o RH20 son los números 10 o 20 que son algunos de los 50 antígenos del sistema RH. Claro. Son antígenos puntuales, por ejemplo, el antígeno B corta. Claro. Son uno de los 50 antígenos de RH. Fíjense que nosotros hablamos solamente de 5 de ellos, que es el D y los pares aléricos C y E. Perfecto. Y hablamos de esos 5 como la columna vertebral del sistema, que es lo que nos permite ordenar genotipos dentro del sistema RH. Pero esto no significa que sean los únicos antígenos, hay 45 antígenos más, pero de los que no estamos hablando, entre ellos está el RH10, el RH20, etc. Claro, porque menciona también el Crawford, el MAR, el SEC. Esos son todos antígenos de los últimos que se describieron del sistema. Ya son, fíjense, los antígenos que ya están numerados en el orden del 40 y pico. Sí. Nos estamos acercando al final del sistema al día de hoy. Seguimos descubriendo todavía cada tanto nuevos antígenos, nuevos polimorfismos dentro del sistema RH. Pero forman parte de los otros 50 antígenos. Perfecto. Buenísimo, profe. Cuando en el D débil, que hace mención a la avidez de los ACMO, ¿qué es? Anticuerpos. ¿Avidez de los?
ACMO. No sé si es una M y una O o una M y un 0. A mayúscula, C minúscula, M mayúscula. Sí. ACMO es interpreto una abreviación que significa anticuerpo monoclonal. Está perfecto. ¿Y entonces qué era tu pregunta? No, quería saber qué era eso, porque no me sé, o sea, tenía más o menos una idea de por dónde iba, pero no sabía si era un anticuerpo específico o algo genérico. No, entiendo que ACMO, si está escrito así como yo te pregunté, A mayúscula, C minúscula, M mayúscula, O minúscula, es porque es la síntesis del término anticuerpo monoclonal. Perfecto. Pero que en algún lugar del texto te debe haber aclarado que No de ahí lo en adelante iba a hacer referencia a los anticuerpos monoclonales como ACMO, pero te estás olvidando de eso, fíjate, porque en algún lugar, la primera vez que utilizan ese término, lo aclaran para que siempre que lo leas entiendas de qué se trata, pero vos te olvidaste de eso, seguramente. Claro, puede ser porque en algún momento menciona de ver el capítulo 3 o algo así, puede ser que haya especificaciones en otros capítulos también. Sí, puede ser. Pero en general el término ACMO, entiendo, está haciendo referencia al origen monoclonal de los anticuerpos de los que está hablando. Perfecto. Bueno, yo hasta ahí mis preguntas, no tengo más preguntas, profe. Bueno. Muchas gracias. Por favor, de nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno. Voy a interpretar que no hay más preguntas entonces. Los veré en la próxima fecha que tengamos prevista para estas clases de integración, ¿sí? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Que tenga una linda tarde. Igual para todos ustedes. Chau. Gracias, profe. Chao, Evelyn.